Cannabis por cannabis. La verdad que si yo tengo que hablar de qué fue el cannabis o de qué es el cannabis en mi vida, yo diría que la palabra clave para definirlo sería vínculo. Porque a mí lo que más me cambió el cannabis fue en conocer gente. O sea, bueno, acá hoy mismo estamos charlando nosotros dos y la principal razón sería el cannabis. Y a mí el cannabis, yo lo consumí desde que soy muy chico, la verdad, que eso no es muy buen ejemplo. Pero cuando el cannabis fue fuerte en mi vida fue ya como más o menos a la edad de los 17, 18 años que yo quedo, como se puede notar, en silla de ruedas. Y, viste, uno busca un lugar donde integrarse, donde sentirse, viste, porque además cambié mucho. Yo pasé de ser un pibe a ser otro pibe. Y no por la silla de ruedas, sino por todo lo que ha visto una traviesa, cómo te cambia la cabeza. Quizá recién cuando estuve en silla de ruedas yo me sentía como muy observado a veces, ¿viste? Además no me movía igual que ahora, me movía medio débil, medio lento. Entonces me sentía como muy observado, me sentía como medio perseguido, entonces yo me fumaba un porrito y estaba más tranquilo, me sentía como más suelto para hablar, me sentía más cómodo y nada, dije, bueno, si me gusta hablar y me gusta fumar porro, dije, voy a fumar un porrito y hacer un video. Y ahí como que arrancó todo el mundo de conocer gente, que es por eso que yo decía vínculo, ¿viste? Para mí atravesó por el lado del vínculo. En mi caso, más que para socializar, creo que a mi vida llegó, y si me tocaría una palabra también como para definirla, fue algo más como un complemento. Cuando yo probé el cannabis, sentí que la música se escuchaba mejor, la comida sabía mejor. No me voy a poner a mentir a nadie de que desde el principio hubo un consumo consciente o que había de repente el conocimiento de mi parte de todas las propiedades no, o sea, yo tenía 15 años, o sea, simplemente estoy trabado, se siente muy bien la sensación pero sí percibí que no había nada malo, como de repente la gente me lo vendía, porque otra particularidad entre mis grupos sociales es que yo no ingiero alcohol, nunca lo ingerí. No tolero, socialmente puedo beberme una copa o dos, pero entonces desde que fumo a los 15 años, yo soy el promotor de cannabis de mi grupo. Pero obviamente ya cuando crecí, eso también es de probarlo tan joven, quizás uno no está tan consciente ya obviamente con el pasar de los años conocí muchísimas personas también, me documenté mucho, tanto así que hoy en día ni siquiera soy un consumidor activo. Prefiero más el CBD o un comestible que un porro como tal. De tanto que me inmiscuí en el mundo de la weed, llega un punto que dices, ya, no creo que necesite un humo así, ¿sabes? Prefiero una galleta o algo. Igual por cuestiones de salud, siempre he sido muy ansioso y la weed puede, tú sabes, puede pasar a ser un relajante como un detonante también si no lo... Porque yo no puedo salir con el porro, porque no puedo montarme en tarima con el porro. Ah, sí, pero es que eres venezolano, estamos en Venezuela, no estamos en California. Y ahí viene como esa utopía de siempre en las canciones, de decir, me imagino en LA, me imagino... Y el día que conoces LA dices, no, nada como el porro en mi barrio, en la esquina de mi barrio, LA que se vaya a la chingada, ¿sabes? O sea, cuando era niño soñaba con estar en un país donde hubiera, pues yo sabía que había sitios más flexibles con respecto a la marihuana. La primera vez que conocí Chile me pareció genial y por eso el primer país donde me mudé fue Chile. Pues yo todo lo que hacía cuando volví a Venezuela era imaginarme la variedad de cogollos que había, lo bien visto que estaba el weed, que nadie andaba por ahí como que de repente ya tenían leyes como que bien flexibles y yo, ¿qué hago yo aquí en Venezuela fumando escondido con miedo a que me metan preso? Pero en realidad sí como que una persecución o sentirme censurado nunca. ¿No? No, porque de eso se trata el rap, como más bien como que necesitas que haya algo ahí que te estén, para tú poder darles en la llaga. Siempre, todas mis canciones, bueno, hablo de marihuana de la manera en que me dé la gana, nunca he dicho
uy, no, voy a quitar esta barra de aquí porque siempre. Y ahí yo encontré la censura y yo la viví bastante fuerte. Desde el lado de mi casa, que mi mamá me decía que deja de hacer lo que yo estaba haciendo, que me estaba arruinando el futuro, que me iba a complicar a la hora de conseguir un trabajo y bla, bla, bla. Después encontré la censura en la calle con la policía, que a mí me frenaron, y 7 veces me han frenado por marihuana en la calle. Que además yo obviamente lo hago muy a lo que se dice acá en Argentina, cara de perro, sin cuidado. Pero porque intento dar también mi mensaje a mi manera, ¿viste? Quizás yo soy una persona a la que un policía no le trataría tan mal, porque sabe que no me puede levantar los hombros y meterme en un patrullero, porque va a ser un problema para él y para mí. Entonces, si puedo dar un mensaje, así mismo lo hago con la silla de ruedas para las otras personas que están en silla de ruedas, yo soy una persona que voy a boliches, que salgo, que hago cosas. Entonces intento dar un mensaje también desde los que no pueden. Y entonces yo siempre fui una persona muy kamikaze, hacía videos directamente hablando del prensado, que es acá algo terrible. Hacía un video explicando cómo lavarlo, cómo se tiene que consumir, ya que si lo vas a hacer, hacerlo bien. Y mucha gente no se lo tomaba bien, porque sentía que yo estaba haciendo más bien fomentando el consumo de lo malo, más que fomentando de cómo hacerlo bien. A mí me preguntan, la gente a veces busca el consejo en el tema de la marihuana conmigo, y me preguntan, che, ¿qué pasa? Yo cuando fumo me da ansiedad. Y yo les digo, la weed es un potenciador para mí, ¿viste? Como que si vos estás triste y te fumas un porro, vas a estar más triste, exactamente. Y si estás feliz, te fumas un porro, vas a estar más feliz. Entonces yo le digo, primero intentá, si ves que siempre te pasa, yo te diría no fumes, o sea, no te metas algo en la vida que te hace mal, ¿viste? Pero primero intentá despejar tu cabeza, sentirte bien con vos mismo, y cuando estés vos bien y estés preparado, vas a poder disfrutarla, vas a poder fumarla, vas a poder estar tranquilo. Mira, yo paré por 2 años. En esos 2 años bajé casi 70 kilos de peso y no tiene nada que ver, pero cuando bajé tanto de peso me sentía tan saludable que decidí volver a fumar. Busqué un médico que me asesoró y le dije, no sé por qué, pero siento que ahora que no peso 170 kilos, siento que mi cambio físico en alguna manera, me siento bien conmigo mismo, todo esto que acabas de decir. No sé por qué, pero siento que puedo volver a fumar. O sea, ya salí de ese hueco, de esa etapa oscura que me daba ansiedad y siento que ahorita no me va a caer mal. Pero igual siempre me gusta como contarle a mis amigos de repente en mi barrio, en Venezuela, en un pueblo que nunca han salido de Venezuela, como que, papi, afuera podemos fumar, ¿en serio? Sí. Y verle la cara a ellos de cuando les cuento cómo es aquí o en Chile, que sí, ¿no? Tú entras al local, escoges la marihuana que quieres, pides una cerveza, te sientas, te dan una... No puede ser, sí, papi, te dan un moledor y te fumas tu porro ahí sentado y... No, es un sueño. Y es como, sí, ojalá puedas algún día vivir eso. Sería ideal un mundo donde nadie te persiga por fumar cannabis. Y no sé si recordarás alguna barra que podías decir, bueno, esta barra la hice pensando honestamente en el cannabis. Estaba pensando mucho en ese momento. Hay una que me encanta y que cuando a mi mamá le toca verme en los conciertos, siento que no la tengo ni que mirar a la cara, sino ver cómo la reacción que tiene la rima ante la gente debe crearle a ella como un... Y digo... Tuve problemas con toda mi familia cuando se enteraron que yo fumaba. Tuve que ponerles bastante huevos para que no pensaran que eso me atrasaba. Soy un buen padre, soy un buen vecino, soy un tipo bien, de mí no dicen nada, así que me hacen el favor y devuelvan el porro que estaba debajo de la almohada. Cannabis for cannabis. Cannabis por cannabis.